Y aquí estamos en vivo el sábado, hasta las 12 te acompañamos, momento en el que llega Clara Salguero con lo justo y necesario. Pero vamos a hablar de un tema que preocupó a muchas mujeres, aquellas que en algún momento, quieren pasar por el quirófano, porque tiene que ser en un quirófano cualquier intervención de esta naturaleza, para hacerse alguna corrección en su cuerpo, y es genuino que así ocurra. Lo cierto es que ha fallecido, murió a pocos días, a 10 días de realizarse una intervención quirúrgica, la hermana de Fabián Rodríguez, quien era pareja de Nazarena Vélez. Fabián murió luego de cosas que no vienen al caso mencionar, se quitó la vida, pero más allá de eso, la situación por la que atravesó la hermana es digna de análisis. El doctor Fernando Felice está aquí con nosotros. Gracias, doctor, por habernos No, gracias por la invitación. ¿Conoces en profundidad el tema? Es más, me contaba fuera del aire recién que habías hablado con el doctor que lo operó. Con el cirujano, sí. ¿Cómo podemos sintetizar lo que ha sucedido con esta mujer? Bueno, esta mujer, que es Silvia Rodríguez, sí, consulta en Bogotá para realizarse una cirugía estética. La cirugía estética que se realiza es una mini abdominoplastía con una pequeña lipoaspiración. Era una paciente delgada, o sea que la magnitud de la lipoaspiración fue pequeña. Y también el médico actuante le realiza una corrección de cicatrices de un lifting. Ajá. Un procedimiento que puede durar 1 hora y media en total, 2 horas. ¿Y se puede hacer de manera conjunta? Se puede hacer de manera conjunta porque los tiempos son menores y es una cirugía que nosotros llamamos de superficie, porque lo que se trabaja es la piel y el tejido celular subcutáneo, o sea, la grasa que está por debajo de la piel. ¿Se hace con anestesia total? Se puede hacer con anestesia total o se puede hacer con una sedación anestésica o con un bloqueo peridural. Eso siempre lo define el anestesista, que es el especialista en cómo dormir al paciente. Bien. El procedimiento sale bien, sin ningún tipo de problemas. Como decías bien vos, Eduardo, ayer hablé con el médico y me contaba todo con detalle. El procedimiento sale bien, sin ningún problema, y el mismo día la paciente se va de alta. Ajá. Al día siguiente, al otro día, tiene controles posoperatorios. Luego de controles posoperatorios normales, sin ningún tipo de alteración. De hecho, la paciente estaba tan contenta con el resultado que se saca fotos, hace selfie con el cirujano agradeciéndole. Cuando se está volviendo, día previo hace el último control, al día 10 está en el aeropuerto de Bogotá yendo hacia Miami, hacia la ciudad donde ella residía, y ahí en el aeropuerto sufre una descompensación, una baja de presión arterial, un mareo. Le asisten los médicos en el aeropuerto. Como no les gusta la situación, la derivan a un hospital público que está cerca del aeropuerto. Sí. Y ahí se ponen en contacto con el médico actuante para informarle qué era lo que había ocurrido. Bien. El médico rápidamente asiste al hospital. Como la situación no le gusta del todo, la lleva a una clínica de mayor complejidad, una clínica privada, como ser acá, por ejemplo, el Otamendi. Todo con el monitoreo del médico. Sí, y la trasladan en ambulancia, todo. Bien. Una vez que llega a esa clínica, le hacen una endoscopía de urgencia, porque le hacen un laboratorio y ven que el hematocrito y la hemoglobina, que son marcadores de sangrado, estaban bajos. Sí. Entonces le hacen una endoscopía y con la endoscopía descubren que tiene una úlcera duodenal perforada. Sí. Perforada y sangrante. Ajá. Como no lo pueden resolver bajo la endoscopía, deciden hacer una laparotomía. La laparotomía es hacer una cirugía abdominal en donde se hace una incisión en el abdomen para poder tener contacto directo con los intestinos y poder ahí solucionar la úlcera duodenal que tenía la ¿Complejidad de paciente. esa intervención? Digo, ¿cómo se la puede Todas las definir? úlceras perforadas son graves. Ajá. Una úlcera perforada no solo genera un sangrado importante en el paciente, la úlcera puede tener o no sangrado, en este caso tenía, Claro. sino que además vuelca el contenido intestinal a todo lo que es la cavidad peritoneal, generando una bacteriemia muy importante, es una infección muy importante. Por eso son cuadros muy delicados, cuadros graves. ¿Sí? Y son cuadros que, lamentablemente, si el paciente no tiene ningún antecedente, no tiene tratamientos previos, son cuadros que no se pueden diagnosticar. ¿Y cómo se inicia una situación como la que describís de una úlcera con sangrado? Digo, ¿puede tener algún tipo de vinculación con la intervención que se le hizo 10 días antes? No, es muy raro porque si no hubiese sucedido en los primeros días posterior a la cirugía. Ajá. Esto sucedió 10 días después. Hay pacientes que tienen predisposición a tener gastritis o úlceras. Sí. Esas predisposiciones pueden ser genéticas, pueden ser causadas por consumo excesivo de antiinflamatorios no esteroideos. No quiero dar nombres pero los típicos analgésicos que uno toma habitualmente. Puede estar influenciado por el estrés que tenga el paciente, por alguna crisis que sufra, o también por el consumo de drogas mayores. ¿Sí?
Bien. Todo eso puede favorecer la presencia de gastritis o de úlceras. Y hay casos en donde esas úlceras, cuando no son tratadas o cuando tienen varios factores predisponentes, pueden llegar a perforarse. Bien. Las perforaciones pueden ser pequeñas o pueden ser graves, como en este caso. En este caso se lo opera. Se lo opera. ¿Cuál es el resultado de esa operación? El resultado, primero, hay que aclarar que la paciente ingresó a quirófano en esta oportunidad, Sí. tratando de solucionar la úlcera perforada, ingresó al quirófano ya en un estado bastante débil. Sí. Y eso influye mucho en lo que sería el resultado. No es lo mismo operar un paciente que está muy débil, con un hematocrito, una hemoglobina muy baja, con un cuadro infeccioso importante, que un paciente que está 100% sano. El resultado quirúrgico fue bueno, pero el cuadro de la paciente fue muy delicado. Es así que la paciente pasa a terapia y 2 o 3 horas posteriores a la cirugía fallece en terapia. Sí, aquí me plantean algo. Dice, si está relacionado con la cirugía se llaman úlceras de estrés. ¿Es así? Las úlceras de estrés no necesariamente están relacionadas con la cirugía, pueden estar relacionadas con una discusión, por ejemplo. O sea, con situaciones que pasan por nuestra vida. Claro, pero ese estrés tiene que ser en el momento. Ajá. Si fue 10 días posteriores, ya es difícil que lo relacionemos. Con controles también periódicos. Muy buenos, claro, con controles devolutivos muy buenos. Entonces es raro que sea una úlcera por estrés cuando la paciente ya había pasado 10 días de la cirugía y la paciente estaba más que feliz y no estaba preocupada por nada. Cuando hablaste con el cirujano que la operó, ¿qué evaluación hace él de lo que ha sucedido? Primero, él estaba muy triste porque la paciente era amiga de él. Y segundo, estaba muy triste como profesional. Nosotros lo que más queremos es cuidar la salud de nuestros pacientes como médicos. Entonces, cuando el médico tiene una situación que es desfavorable, grave como esta o menor como puede ser una dehiscencia de una herida, uno realmente se preocupa mucho por el paciente. Claro. Entonces el médico estaba realmente muy dolido. Cuando hablábamos por teléfono estaba triste, estaba llorando y yo entiendo que debe ser una situación muy delicada. Por supuesto que es mucho más delicada para todos los familiares de la paciente, Sin duda. que hoy no está. Sin duda. ¿Gabriel? Es importante entender porque tomando este caso, que a priori puede significar sin duda, y acá en Argentina sería una investigación por una posible mala praxis, acá en un evento igual a este que sucedió con Silvia Rodríguez en Bogotá, se abriría una causa donde se caratularía averiguaciones causales de muerte o muerte dudosa, como se conoce vulgarmente, porque entre la cirugía plástica y el paciente existe una obligación contractual. Es una obligación de resultado, distinto a otra operación médica que no tiene que ver con algo estético. Siempre se averigua judicialmente, siempre se indaga judicialmente si existió alguna omisión, por eso es un delito de estas características, por parte del médico. Porque lo que tiene que haber acá es un daño, un accionar del médico y que haya relación de causalidad, que un hecho sea provocador del otro. Si esto hubiese sucedido acá, imagino que en Bogotá debe ser similar, la familia puede pedir una investigación judicial vía prácticas de autopsia, vía secuestro de historia clínica, vía testimoniales de los que participaron de la operación, lo que se hace en Argentina, para poder tener la tranquilidad, en todo el mundo, digo acá porque bueno, es el ámbito que uno maneja habitualmente, para tener la tranquilidad si realmente es como dice el profesional, Sí. o realmente no, es como te dicen a vos, si hubo una úlcera de estrés. Si es, digamos, un hecho natural, un caso fortuito, diríamos jurídicamente, o si derivado de la operación hay lo que los abogados llamamos esta relación de causalidad, causa-efecto, Sí. si algo que sucedió o no debió suceder en la operación, produjo lo que produjo en la paciente que luego terminó con su vida. Yo me hago una pregunta. Si los controles periódicos realizados por el cirujano Y que previos, tienen que ver... y los controles previos, no te olvides. Pero digo, tras la operación que se la realizó 10 días antes, hay controles periódicos que determinan que se encuentra en buen estado producto de esa operación. La paciente o cualquier paciente puede estar transitando una situación de estrés que en esos controles periódicos no tiene por qué salir. Digo, porque los controles llevan a hacer una evaluación de la operación en sí, del resultado de la operación. De esta intervención que se le hizo, que vos decías, puede ser con una anestesia total o una sedación. Entonces, puede estar transitando esa persona una situación de estrés que va de manera paralela y no la advierte el cirujano en los controles y desemboca en esto, que es la muerte, o una operación y la posterior muerte. La realidad es que la respuesta es muy amplia, todo puede ocurrir, todo puede suceder. Uno cuando hace los controles postoperatorios del paciente, además de ver la herida y la evolución y si tiene drenajes y todas esas cosas, charla con el paciente y hace como un escaneo general de cómo se encuentra el paciente. Claro. Muchas veces yo como médico me encuentro con pacientes que por ahí están tristes y por ahí
es porque discutieron con su pareja o con otra cosa que no tiene nada que ver con la cirugía, y uno se pone a charlar de esos temas porque el paciente es un todo, el paciente no es un área que uno se dedica a hacer una cirugía. O sea que la respuesta es muy amplia, pero también hay que aclarar que este tipo de úlceras y una úlcera perforada puede ocurrir sin que el paciente se haga una cirugía. De hecho, la gran mayoría de los casos ocurren cuando el paciente no se realiza una cirugía. Sí, acá porque se da la dualidad de tema. Claro, y en la autopsia va a ser importante los estudios histopatológicos que se hacen complementariamente a la autopsia. Seguramente eso se va a hacer. No solamente la causal de la muerte, sino la presencia de alguna sustancia que pudiera haber existido en el cuerpo. Es necesaria una investigación profunda, ¿no? Que el médico puede ignorar, por supuesto. A ver, ¿qué cosas se estudian? Y más teniendo en cuenta que no fue en el país en el que ella reside, que fue en otra ciudad, que hay que hacer controles o investigación sobre lo que sucedió en la clínica donde se lo operó, en el hospital donde fue a consultar en primera instancia y después en el sanatorio o en la clínica donde se la operó por segunda vez. Lo principal es el secuestro de historia clínica. La historia clínica es el elemento, porque esto después se somete a una pericia médica, donde otros profesionales, por supuesto el médico involucrado tiene el derecho a nombrar su propio perito, pero peritos oficiales hacen un análisis de situación sobre todo esto que estamos describiendo acá. Sí. Y a partir de ahí concluyen diciendo si esto es previsible, si pudo haber sido previsible, si hubo una negligencia, si hubo una impericia, algunos de los hechos causales en forma culposa, por supuesto nadie habla de intención, que podría haber previsto el médico o no, si esto, como dice acá el doctor, se debió a una circunstancia ajena a la intervención quirúrgica. Esto, por supuesto, que pone en tela de juicio, no nos olvidemos que los médicos, como cualquier profesional, como los abogados, tenemos el uso de la matrícula, que es lo que nos permite trabajar, y cualquier delito de esto no solo conlleva eventualmente una condena, generalmente en suspenso de prisión, sino también la privación por un tiempo del uso de la matrícula. Claro. Sí, evidentemente habría que estudiar el caso, como decís vos, habría que analizar bien todo. Yo repito lo que hablé con el médico, al cual le tengo respeto. Imagino que Bogotá tiene que, él va a estar interesado en que esta investigación seguro, y dé cuenta de lo que pasó. Hay cosas que sí se pueden establecer a esta altura, que las condiciones en las que se hicieron la operación inicial que ella fue a buscar fueron óptimas. Digo, aquí no se trata de un caso en el que siempre ustedes se encargan de aclarar, cualquier intervención de este tipo tiene que ser en un quirófano. Hay operaciones de esta naturaleza que se han hecho en una oficina, ¿no? Sin las menores condiciones. Sucede de todo, lamentablemente. ¿No? Sí. Es así. Lamentablemente sí. Todas las operaciones de este tipo tienen que hacer en quirófano. Sí, sí. Todas. Sí, por supuesto. Sí, sí, en quirófano, con un anestesista que se encargue de dormir al paciente, que ese paciente tenga una recuperación, que no se vaya de alta apenas termina la cirugía. Que prevea cualquier complicación, ¿no? Que tenga un centro médico que pueda estar atento a cualquier... El paciente, como dije antes, es un todo. Yo no me tengo que dedicar, si le voy a operar las mamas, a solamente ver las mamas. Tengo que ver el cuadro general del paciente. Sí, claro. A ver, una persona que va en busca de hacerse alguna corrección, alguna operación, ¿qué proceso tienen que llevar? Digo, para terminar de aclararle a la gente, para que no cometan ningún tipo de irresponsabilidad, ¿no? Porque a vos te ha tocado seguramente decirle a alguna paciente, mira, no es necesario que te realice esta operación. Casi todos los días. ¿Alguna vez? Casi todos los días. Bueno, llega una paciente y te dice, doctor, bueno, necesito o quiero operarme tal parte del cuerpo. ¿Cómo procedes? Bueno, primero lo que hago es preguntarle por qué se quiere hacer la cirugía. Porque si la paciente me dice, no, me acabo de pelear con mi pareja y estoy triste, y bueno, la solución no es hacerse una cirugía estética. La cirugía estética está destinada para mejorar el cuerpo del paciente, para que el paciente logre verse, logre identificarse en el espejo con la imagen que quiere, siempre y cuando sea una imagen normal, dentro de los parámetros normales. Por ejemplo, una paciente que tiene 50 años, por poner una edad cualquiera, nota que sus mamas están caídas, que perdieron volumen por los embarazos, por aumentos, por descensos de peso, y quiere volver a ver las mamas que tenía antes, no estoy hablando de que quiera ver unas mamas de 20 años, sino que quiera tener unas mamas de 50 años, con un volumen acorde a su cuerpo. Una foto, quiero ser esta. No, tal cual. Las condiciones no están para que vuelva a ser Entonces esa sería una paciente candidata a realizarse una cirugía para que se pueda sentir cómoda con su imagen. Bien. Yo hablo mucho con las pacientes, con hombres también, mujeres y hombres. Y hay muchos que por ahí tienen complejos de su cuerpo, inclusive para con su pareja, ¿no? De tener alguna relación o lo que sea, que no se pueden ver sin ropa. Claro. Y realmente eso es, cuando nosotros hablamos de la salud es un concepto amplio. La salud es el completo estado de equilibrio biopsicosocial, ¿sí? Biológicamente uno tiene que estar bien, psicológicamente, viéndose al espejo, se tiene que identificar y socialmente también se tiene que sentir bien. Eso entonces, es el concepto de perdona, salud. Primera consulta, me interesa seguir el recorrido de esto que hacemos. Pero esto es importante. Evalúa a la paciente. Es que en las cirugías
se da una relación de conocimiento y confianza distinta a